Mi nombre es Julie Rodríguez, soy bióloga, me desempeño en el área de biología molecular y hago parte de la dirección científica de la Fundación para Investigación Clínica Molecular Aplicada del Cáncer, FICMAC. La secuenciación de próxima generación hace referencia a un conjunto de técnicas de biología molecular cuyo fin es identificar el orden de los nucleótidos de un segmento de ADN, así como amplificar múltiples secuencias de diferentes genes o de un gen. Para lograr este propósito se utiliza como base la técnica de PCR, en la cual se amplifican los segmentos de ADN de interés y se parte de 3 moléculas importantes para lograr este propósito. La primera es el ADN molde, que corresponde al ADN de la muestra que necesitamos analizar. La segunda son las bases nitrogenadas libres que están en la reacción y la tercera es la polimerasa que justamente polimeriza esas bases nitrogenadas para crear las nuevas copias del ADN que se va a analizar. En general hay varias plataformas de secuenciación de próxima generación, está el NanoString, Nanopore. Sin duda las más utilizadas son la plataforma de Illumina y la plataforma de Ion Torrent. Estas dos técnicas se diferencian en la PCR que utilizan. El fundamento en general es el siguiente: se hace fragmentación de ADN y posteriormente se parte de la técnica de PCR para hacer la amplificación. Tanto la plataforma de Illumina como la de Ion Torrent tienen diferencias en la PCR que hace parte del fundamento de cada plataforma. En la plataforma de Illumina, la PCR que tiene lugar es la PCR en puente. Justamente la secuenciación tiene lugar sobre una placa de vidrio o celda. Aquí el ADN se ancla por medio de la unión de sus adaptadores a los oligonucleótidos complementarios. Allí la polimerasa genera una hebra reversa complementaria y la hebra original es retirada. Finalmente, esta hebra reversa se pliega y queda en forma de puente, donde la polimerasa genera una hebra complementaria idéntica a la original y en este proceso se repite masivamente. En la plataforma de Thermo Fisher Ion Torrent, la PCR que tiene lugar es la PCR en emulsión. En esta, la secuenciación tiene lugar sobre un chip donde cada fragmento de ADN se deposita en micromicelas ubicadas en una emulsión, donde además se deposita una microesfera que está recubierta de adaptadores complementarios a los adaptadores del fragmento y una polimerasa que iniciará la PCR. Para hacer copia de la hebra original, se hibrida con los adaptadores ubicados en la microesfera para dar paso a la amplificación y la obtención de millones de copias del ADN. En general, en la técnica de NGS se pueden analizar varios tipos de muestras, pero en el contexto de medicina de precisión en cáncer se analizan 2 tipos de muestras: las que están relacionadas con el análisis de línea somática, en las que se analizan las alteraciones que afectan las células somáticas del individuo. Con respecto al análisis en línea germinal, se analizan las muestras en las que se encuentran las alteraciones que afectan las células reproductoras del individuo y que se pueden transmitir a la descendencia. Para el análisis de línea somática se pueden analizar 2 tipos de muestras: las muestras relacionadas con tejido en bioparafina, donde se extrae ADN tumoral, y adicionalmente se pueden analizar muestras de biopsia líquida, donde se obtiene ADN tumoral circulante. Con respecto a la línea germinal, se puede analizar ADN genómico que se puede obtener de diferentes fuentes: sangre periférica, fluidos diferentes como orina, saliva, entre otros. En general hay varios parámetros de calidad que se deben considerar para la técnica de NGS. Sin embargo, son 2 los parámetros que se mencionan con mayor frecuencia. El primer parámetro hace referencia a la cobertura, que corresponde a las veces que el genoma de referencia está siendo secuenciado. Este número debe ser lo más cercano posible a 100%. Entre más cercano el dato esté al 100%, mayor calidad de datos tendremos y tendremos mayor calidad de datos para poder analizar por bioinformática. Con respecto a la profundidad, esto hace referencia a la cantidad que una base nitrogenada es secuenciada, y este dato es indistinto para línea germinal y línea somática. En el primer caso de línea germinal, este número debe ser cercano a 200x y en el caso de línea somática debe ser cercano a 500x. Esto está muy relacionado con la calidad de las muestras, ya que en línea somática las muestras superan alta degradación, mientras que en la línea germinal hay una alta calidad de las muestras.
Resultados a través de la técnica de NGS se obtiene siguiendo una cantidad de pasos sucesivos. El primer paso sin duda es extraer el ADN, seguido de la fragmentación de esta molécula. Posteriormente este ADN fragmentado se lleva al proceso de creación de librería y una vez se obtiene la librería se lleva a la secuenciación. Una vez se obtienen los datos a través de la secuenciación, son llevados a el análisis bioinformático que se puede hacer a través de softwares que son propios de las plataformas o un pipeline in-house para analizar los datos crudos. Finalmente se analiza la significancia clínica de las variantes o las alteraciones encontradas en las muestras de los pacientes y por último se emite el resultado que es enviado al médico tratante y al paciente. En FICMAC desarrollamos ciencia para dar esperanza a nuestros pacientes.